Y es que nuestras autoridades en verdad se la pasan muy bonito, hoy tienen un buen sueldo, tienen todo el tiempo, tienen a quién mandar y mientras se distraen en irse a conciertos, en cuidar las vaquitas, la sociedad se cae a pedazos. Yo le planteo, John, que sea frontal la alcaldesa en pedir explicaciones de cómo van a poder pagar o cómo van a liquidar o cómo van a jubilar o cómo van a despedir a todos aquellos profesores, a todos aquellos enfermeros, médicos que forman parte de la plantilla municipal de gasto corriente. Y mientras tanto, el gobierno ahora ha planteado quitarle al municipio cerca de $1.000 millones con estas sanciones y retrocesos que pueden darle en el carácter del alcance del presupuesto nacional que habíamos citado y que hoy en día se afectaría mucho más la escasa obra pública que pueden hacer los municipios. Concejales de Loja, cójanse la buceta de Polibio Vélez y váyanse toditos a ver cómo funciona en Guayaquil la seguridad privada, las empresas de mantenimiento del agua potable y la basura. Váyanse a Cuenca, y el alcalde Zamora tiene a la ciudad de Cuenca entre las 50 mejores ciudades del mundo para vivir. Váyanse a ver en Quito cómo funciona el tema de la cultura, cómo están invirtiendo y transformando con empresas públicas de manera eficiente incluso el acceso al transporte público. Aquí lo único que están haciendo es estar sentados los concejales, subiéndole el pasaje de bus a la gente y a ver si con eso se contentan y los reeligen. Y dejarle, primero creo que vamos por lo local antes de ir a esta parte bastante medular. ¿Por qué de lo local? Porque vienen varios temas relacionados en el ámbito del invierno. No hay que irse tan lejos en el Cantón Loja, sabiendo que tenemos muchas cosas a nivel de todo el cantón. Vamos aquí nomás en el Plateado, que comenzó a llover y parece que ahí nadie quería hacer mayor cosa. Por una parte, la alcaldesa. Por otra parte, varias vías rurales, competencia de la prefectura, no solo destrozadas, sin atenderse, sino que cuentan con varios deslaves a nivel de toda la parte provincial. Y no es lo único, un puente recientemente inaugurado, como es en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, también con problemas, pese a que ellos dicen que no. Mientras vemos el invierno en dos instancias sumamente claras, hemos visto cómo alcaldesa y prefecto, en la rueda de prensa de lanzamiento del uniforme del equipo lojano de Libertad, comentarios y personas mencionan, dice, que uno esperaba que iban a hacer un convenio, un apoyo, alguna cosa en especial, simplemente para la foto. Y mientras tanto, a nivel nacional se debaten cosas importantes y en Loja existen desastres. ¿Qué pasa con la realidad de nuestras autoridades, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, y es que nuestras autoridades en verdad se la pasan muy bonito, hoy tienen un buen sueldo, tienen todo el tiempo, tienen a quién mandar y mientras se distraen en irse a conciertos, en cuidar las vaquitas, la sociedad se cae a pedazos. Y es que en el debate público nacional está planteado que los municipios van a tener menos dinero y eso es un reto para que todas las autoridades miren con atención si fue o no un acierto apoyar al presidente. ¿Será que no leyeron el plan de trabajo? Hoy en Loja tenemos situaciones gravísimas en el sector del Plateado, hay un escarpe reptante que destruye ya actualmente más de 60 casas afectadas y esto va para más. Y son situaciones que no van a parar mientras no haya una intervención de recursos. Y precisamente sobre recursos es un tema de lo que vamos a hablar hoy. Pero se parece que esto es normal ya. Últimamente ya a los políticos parece que ni les importa lo que la gente pueda opinar o creen que la gente no tiene acceso a mucha información. Y se lo pasan de una manera tan olímpica y deportiva y uno dice, ¿realmente sí están entendiendo en el cargo en el que están? ¿O simplemente ellos creen que quizás no vaya a pasar mayor cosa? Porque en un mundo de críticas, un escándalo cumple 7 días y al siguiente semana tenemos otra forma más o otro tema más en el que nos podamos distraer como sociedad. Yo lo interpreto como el miedo a perder el poder, a no tener la oportunidad de volver a repetir un periodo legislativo, un periodo de la administración pública, un periodo en el municipio, ser concejal de nuevo. Uno tiene que desprenderse de eso y cumplir el plan de trabajo. La sociedad mira a sus dignatarios con la esperanza de que vayan a representar los intereses del electorado. Pero no vemos que eso pasa y es fácil de interpretarlo con las acciones que hacen. Unos alzan la voz para obedecer lo que dice el presidente y otros simplemente se callan por conveniencia privada. En ese tema el ciudadano está abandonado y hay que volverle a dar dignidad a la función pública electoral. ¿Y las autoridades en qué rol quedan? Al menos los de la provincia de Loja, porque hemos visto el pronunciamiento del alcalde Pavel, hemos visto el pronunciamiento del alcalde Zamora de Cuenca por si acaso,
y han sido bastante críticos, pese a que no deslegitima mucho la intencionalidad, sino el fondo del asunto. Pero no hay mayor pronunciamiento tampoco, ni de la alcaldía, ni de la prefectura. Obviamente la gobernadora debe estar a favor de, pero el resto en Loja ni son ni ton, no dicen absolutamente nada de esto. Es que todo es público, la oportunidad es de moverse del territorio, ir a conocer qué funciona en otro lado y traerlo a nuestra tierra. Eso es lo que hace la gente cuando viaja por el mundo y dice, qué bonita que está esta ciudad, qué bonitos parques, qué bonitas avenidas. Ojalá tuviese yo eso en mi pueblo. Y cuando vienen acá se encuentran con la barrera que la autoridad es la que no ejecuta ni siquiera lo que está aprobado en el plan de trabajo que ganó las elecciones. El pueblo también es un poco culpable de lo que pasa por no saber leer ni actuar políticamente con una educación política y entender que lo que usted vota no es por la persona, usted vota por el plan de trabajo. Y si ese alcalde, si ese prefecto, si ese presidente de la junta parroquial simplemente no ejecuta lo que está en su plan de trabajo, ya depende también del ciudadano tener el poder de irle a reclamar ante la ley el por qué no hace las cosas, incluso la destitución, como es el caso de lo que ha pasado en algunos episodios de este tema en el país. En los últimos 10 años, este tema de la normativa, del porcentaje del 70-30 que están queriéndolo exponer con mayor énfasis, no es un tema que ha sido planteado nuevamente. Como lo dije anteriormente, ya lleva más de una década. El tema es que no se han dicho cuáles son las reglas y condiciones claras. Por un lado, el Ejecutivo dice que es momento de que, bueno, el 70% del dinero vaya para obras y el otro 30% para el tema de gasto corriente. Pero en estos equilibrios que se intentan dar, o al menos explicar, claramente ya se puede saber qué es gasto corriente y qué es inversión en la obra pública. Y ahí va a haber nuevamente una dicotomía. Y la pregunta es sencilla. Si el personal humano, si la gente que entrega servicios profesionales consta del gasto corriente y lo que anteriormente era expuesto como parte de inversión en obra, como inversión, perdón, bueno, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien concebida? ¿Qué análisis le deja a usted esta ley de los GAT de Pablo? Ustedes tienen que saber que la Constitución en el artículo 272 ya describe cuáles son las obligaciones de las competencias concurrentes y exclusivas de los municipios y cómo deben cubrir esas obligaciones con el presupuesto de gastos, de egresos, no dedicados a pagar precisamente lo que sean cuentas e impuestos en general. No. Lo que hay que ubicarnos es que el presidente plantea que este derecho que tienen hoy los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, de los egresos permanentes que corresponden al 21% del presupuesto electoral y el 10% de los egresos no permanentes, pueda reducirse incluso a tener en el primer caso un 15% y en el segundo caso un 5% como castigo por no cumplir lo que hoy por obligación tienen que hacer los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales, y es destinar una justificación para cubrir el 70% de su presupuesto como inversión o mantenimiento de la inversión existente y el 30% como gasto corriente. Algunos municipios ya tienen empresas públicas que favorecen que ya no tengan en el gasto corriente esa cantidad de dinero, lo han pasado a una tercerización, como se interpreta en algunos casos, o darle la oportunidad a que el sector privado participe de manera conjunta con lo público y así puedan darse algunos de los servicios que hoy cada municipio determina. Y me refiero a las competencias concurrentes como las que se han asumido en el caso del municipio de Loja: educación, salud, tránsito. ¿Qué va a pasar con estas personas? Yo le planteo, John, que sea frontal la alcaldesa en pedir explicaciones de cómo van a poder pagar, o cómo van a liquidar, o cómo van a jubilar, o cómo van a despedir a todos aquellos profesores, a todos aquellos enfermeros, médicos que forman parte de la plantilla municipal de gasto corriente, y cómo lo van a transformar en presupuesto de inversión. Si ya eso es una obligación que deberían estar ya los concejales trabajando, sabiendo que es obligatorio el hecho de que las reformas presupuestarias para poner a disposición de la alcaldesa los presupuestos municipales en general para jubilar a tanto funcionario son onerosos. Para despedir a 400 personas usted necesita necesita entre 14 y 15 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? Pues si ahora el municipio tiene cerca de 4,000 empleados, ¿cuántos de esos van a tener que ser considerados despedidos por parte del gasto corriente? Y lo más importante es que la gobernación también se mantiene en mutis, nos dice que todo está bien, que todo está bonito, pero llegado el momento tenemos que enfrentar al gobierno y saber que el municipio tendrá que buscarse el dinero para despedir personas o asumir que el gobierno
traspase las partidas de los profesores de educación, de las escuelas municipales, de los dispensarios médicos, del patronato municipal, de los agentes de tránsito y lo paguen el gobierno. Y asimismo asuman las infraestructuras de las escuelas municipales que pasen a ser parte del Ministerio de Educación. Todo esto es lo que plantea una problemática que será de un amparo posible de pedir la inconstitucionalidad de lo actuado por los asambleístas. Esto debido, John, a que vulnera el artículo 238 de la Constitución, en el que impide que los asambleístas incidan sobre las competencias que tienen otras entidades, como en este caso los municipios. Ahora, el tema va, como usted menciona, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Porque yo escuché algunas propuestas de candidatos decir, bueno, hay que traspasarle las competencias de A o X, Y, B servicio municipal a las entidades que les corresponde. Pero siendo pragmáticos, en la realidad, educación ni salud, peor aún seguridad, no están a la altura de poder solventar los problemas que tiene. Es decir, que si tenemos un sistema un poco obsoleto y nosotros quitaríamos esto, que por lo general puede ser una especie de soporte o alivio al sistema de salud, de educación o de seguridad, entonces, ¿en qué manos va a terminar quedando las cosas? ¿O cómo realmente se puede arreglar para que esto no siga peor? Si a la final estos lineamientos que les han dado a los municipios fue para hacer un soporte a lo que hoy en día la estructura del Estado no la puede dar en su totalidad. Por poner un ejemplo, digamos en Loja, para no irnos tan lejos. Tenemos el hospital, el Isidro Ayora versus el Hospital Manuel Ignacio Montero. Igual no avanzan a abastecer a lo necesario. Y el Policlínico Municipal, a pesar de que es un tema económico simbólico, tampoco subastan o dan basto para el servicio. Entonces, ¿qué va a pasar si es que esto se elimina? Y sobre todo estar claro, ¿se elimina o se lo traspasa? Porque ese factor pequeño que es importante, aún ni siquiera se lo conoce. Aún así, las encuestas nos dicen que la caída del presidente es progresiva, aún se mantiene con un 40% supuestamente de intención de voto o criterio favorable por parte de la ciudadanía hacia él, lo que le puede volver a dar de nuevo una reelección de presidente. Así que por ese lado el presidente entiendo que no se siente mal. El problema es que la ejecución de la obra pública es imposible si es que no se dan cuentas claras, empezando por el mismo gobierno. Los asambleístas que están reclamando ahora transparencia en el acceso a la información pública nos exigen que todos conozcamos en qué se gastaron los 3 puntos que subieron al IVA para inversión, para seguridad. Mientras tanto, el gobierno ahora ha planteado quitarle al municipio cerca de $1,000 millones con estas sanciones y retrocesos que pueden darle en el carácter del alcance del presupuesto nacional que habíamos citado, y que hoy en día se afectaría mucho más la escasa obra pública que pueden hacer los municipios. Obviamente la alternativa está en forzar un cambio del modelo de la gestión, y para eso está la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que se han negado mucho tiempo los municipios a acceder para quitarse de encima ciertas obligaciones o competencias que podrían ser subdelegadas al sector privado y así recibir el apoyo de una eficiencia administrativa desde lo público-privado y por supuesto con dinero nuevo y fresco que venga del sector de las empresas privadas. Pero la seguridad jurídica no da ahí paso cuando ya vemos que el gobierno plantea cierres, como lo que hizo con la empresa de seguridad de Guayaquil, Segura EP, donde con criterios realmente absurdos, infantiles, le intentan quitar ahora la autonomía a esta entidad, sus vehículos, sus motocicletas, su sistema de seguridad, porque el gobierno no ha invertido nada ahí con relación a acciones que sí son eficientes en municipios. Por eso, concejales de Loja, cójanse la buceta de Polibio Vélez y váyanse toditos a ver cómo funciona en Guayaquil la seguridad privada, las empresas de mantenimiento del agua potable y la basura. Váyanse a Cuenca, y el alcalde Zamora tiene a la ciudad de Cuenca entre las 50 mejores ciudades del mundo para vivir. Váyanse a ver en Quito cómo funciona el tema de la cultura, cómo están invirtiendo y transformando con empresas públicas de manera eficiente incluso el acceso al transporte público. Aquí lo único que están haciendo es estar sentados los concejales, subiéndole el pasaje de bus a la gente, y a ver si con eso se contentan y los reeligen. Oiga, Pablo, pero bueno, este tema del COTAD plantea obviamente las reglas claras del juego para las municipalidades, es decir, reiterando, el 70% para obra pública y el 30% para el gasto corriente. Y bueno, está bien, o sea, la norma no me parece ni mal, a mí me parece bien, pero hay que preguntar, si alguien que propone que alguien más lo haga, es decir, gobierno, los municipios, la pregunta es,
¿El gobierno nacional sí está efectuando este 70-30? No. Porque al menos en lo personal me parece absurdo que tú le exijas a alguien cuando ni siquiera tú lo haces, o quizás sí lo está cumpliendo y nosotros aquí estamos elucubrando, Pablo. El criterio destaca que debe mantenerse un concepto de mantenimiento de la infraestructura, de desarrollo de nueva infraestructura o acciones que son correctivas en el caso de desastres naturales. Pues en este caso, para el municipio de la provincia o municipios pequeños, yo le quiero pedir a Israel si nos puede poner una fotografía, en donde vemos que hay municipios que tienen sobre el 60% de su presupuesto dedicado a gasto corriente. ¿Cómo irán a hacer los cabildos de la provincia para poderlos destinar o sancionar de alguna manera a eso, para que se puedan eliminar o disminuir esos porcentajes y convertirlos en inversión? Señores, tendrán que despedir gente, tendrán que transformar esa inversión, y vemos el más alto, por ejemplo, es el municipio de Calvas, en donde supera el 65% de los gastos en pago de salarios, y la inversión queda reducida interpretativamente a un 11%, y así la mayoría. No hay un solo municipio del país que pueda cumplir las expectativas que plantea el gobierno. Mire Espíndola, por ejemplo. Ahí está en el porcentaje, Pablo, para que usted mismo les dé lectura. Espíndola, lo vemos en efecto también. Un cantón que destaca es Zapotillo. Sin duda alguna tendremos que ver qué está pasando en Zapotillo para que tenga una interpretación que se da acerca de una mayor inversión frente a la disminución de empleados, por ejemplo, municipales. A lo mejor también dependerá, tomando en cuenta que Zapotillo es uno de los cantones más grandes en territorio del país. Zapotillo es uno de los cantones que más necesita inversión en vialidad, en mantenimiento, pero sin embargo son referentes. ¿Cómo van a cumplir este alcance de Loja no aparece ahí, Pablo, ahí. No, aquí no sale Loja, porque Loja sí es un capítulo aparte. Primero, con esa interpretación que dan los concejales acerca de las competencias que se tienen asumidas, y que eso cambia la figura del presupuesto. Pero aquí, en el cantón Loja, los cuadros son todavía diferentes. Tenemos 60% interpretativamente de la inversión del municipio sería para gasto corriente, es lo que revisamos en un programa anterior, y definitivamente la ejecución de ese 40% en inversión sería imposible si es que no eliminamos los subsidios municipales que tantas veces yo los he citado. Si los concejales en cada cantón, y especialmente el nuestro, no cumplen con la obligación del impulso fiscal necesario, se nos castigará más a la ciudad de Loja y tendremos menos presupuesto para que se apruebe en los próximos años. Pablo, perdón que le interrumpa, Pablo, de los resultados, de los datos que usted tenía cuando era concejal, más o menos, ¿a cuánto llegaba el tema del presupuesto anual? Para tener una idea, en referencia también de lo que podría ser en gasto corriente, que acabo de decir que es el 60%, versus el 40% en el tema de obras, porque normalmente se repite, el municipio de Loja tiene literal para obras entre 4 a 5 millones de dólares al año. Entonces la pregunta ahí va, porque hay cosas que no terminan de conectar bien. Había un porcentaje un poco menos, tampoco era muy diferente por una razón, porque se seguía contratando personal como gasto de inversión. Y la ley también nos obliga ahora a considerar que no pueden extenderse en el tiempo indefinidamente las personas que son contratadas bajo el presupuesto de inversión más allá de 1 o 2 años, porque ya se convierten en la necesidad o dependencia del municipio de tener ese personal, ese recurso humano activado, cumpliendo funciones específicas. Así que sí, nos toca revisar y cambiar todo ese panorama, y lamentablemente tengo que decirlo de manera pública a todos aquellos que sí están hoy contratados de esta categoría, de esta manera. Es seguro que el municipio tendrá que revisar su permanencia o eliminarlos y sacar a los funcionarios de las oficinas a estar cortando el pasto, a estar recogiendo la basura, a estar arreglando la ciudad, pintando las veredas, porque la ciudad la hacemos todos, y hoy es una gran oportunidad de sincerar las cosas y dejarlas en cero. Muy bien.